Muchas gracias, viceministro. Y bueno, creo que es importante también comparar modelos que tienen diferentes países, el éxito que tiene Bolivia frente a la situación más difícil que tiene otros. Y para discutir este tema, estamos con un compañero periodista del país de México, compañero José Luis. Y José, quería hablar en Bolivia, como nos ha contado el viceministro, existe un modelo que busca trabajar junto a organizaciones sociales, que rechaza el modelo estadounidense, pero en México, para muchas décadas ya, parece que la política antidroga está decidido en Washington en vez de México, y que los resultados me parece que hay un nivel de violencia espantosa. ¿Cómo le ves la situación? Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí con ustedes compartiendo y analizando. Yo creo que fue muy útil poder escuchar las experiencias de otros países porque, pues sí, como usted menciona, ahorita lo que está viviendo México es realmente una crisis, una verdadera crisis de seguridad, una verdadera crisis de violaciones de derechos humanos relacionados con esto de que es el tema de el crimen organizado y el narcotráfico. Pero yo creo que en el caso de México es muy importante poner las cosas en un contexto. Y principalmente me gusta señalar la situación de Colombia, porque yo creo que lo que vive México hoy es lo que vivió Colombia hace unos años. El famoso Plan Colombia, pues aquí también tenemos una versión que se llama la Iniciativa de Mérida, que fue una estrategia muy parecida, de invertirle dinero a lo que es la militarización de la seguridad pública, de tratar de ir detrás de los grandes capos del crimen organizado, pero y como en Colombia, aquí en México, esa política ha sido un fracaso. Pero yo creo que también es muy importante entender cómo es que se toman estas decisiones desde Washington. Cuando hablamos de lo que es la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos, pues es cómo Estados Unidos ejerce su poder para tratar de avanzar lo que son los intereses de las élites de la oligarquía de Estados Unidos. Y anteriormente, como había señalado la compañera Catherine, era la lucha contra el comunismo, ¿no? Aquí también en México tuvimos lo que se llama la Guerra Sucia, donde se utilizaron métodos de que violaban los derechos humanos para ir detrás de dirigentes sociales en el nombre de luchar contra el comunismo. Pues cuando se acabó la Guerra Fría, pues se implementó esta nueva política de doctrina de seguridad nacional, pero ahora en contra del narcotráfico, ¿no? Del crimen organizado. Pero los objetivos son los mismos, de tratar de utilizar las fuerzas represivas del Estado, sean fuerzas mexicanas o fuerzas norteamericanas, para tratar de controlar territorio, para tratar de controlar lo que es la política. Y cuando digo controlar el territorio, ¿qué quiero decir con eso? Se trata de, así, de poder decidir qué ocurre en ese suelo. Sabemos que los países de América Latina, y aquí México no es ninguna excepción, pues les interesa nuestros recursos naturales. Entonces, cuando tienes un país como Colombia, como México, donde hay una fuerte movilización social, ¿no? Estamos hablando de los países donde está, o digo, las regiones del país donde están los recursos que quieren explotar, pues resisten los pueblos, no se dejan, ¿no? Y ese es el problema para los intereses del imperialismo norteamericano. Como no se dejan, pues tienen que utilizar la fuerza. Ahora, cuando hablo de lo que nosotros aquí en México, las personas con una perspectiva crítica, no es una guerra contra el narco, es una guerra entre narcos, ¿no? Entonces, todo es lo que fue las políticas que realmente empezaron a desatar la crisis que estamos, fueron las políticas del gobierno del expresidente Felipe Calderón, que buscaba legitimizarse porque había llegado al poder a través de un fraude,
Entonces utilizó lo que es la guerra contra el narco para tratar de tener más apoyo dentro del país, para tratar de realmente concentrar el poder, que en ese momento todavía estaba en disputa. No estaba claro si iba a poder permanecer en ese puesto como presidente. Ahora, esa guerra entre narcos que desató el gobierno de Felipe Calderón, pues también coincide con esfuerzos para hacer reformas energéticas, reformas laborales. Entonces, eso no es una coincidencia. Cuando se utilizan el pretexto de la guerra contra el narco para militarizar, es que también hay otros intereses ahí. Y esos intereses se trata de lo que había señalado justamente antes, que el control del territorio. Así que ahora tenemos un nuevo gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, y pues el problema de seguridad en México sigue. O sea, apenas este año, por primera vez en creo que 5 años, vimos una disminución de lo que es crímenes de índice violento, ¿no? O sea, la estrategia ha cambiado, pero también el gobierno heredó una situación muy complicada. Y también se ha criticado mucho lo que ha sido su respuesta, esto de construir un nuevo cuerpo de seguridad, que es la Guardia Nacional. Sin embargo, yo creo que sí es importante señalar una cosa. Este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, ya no habla de guerra, ya no habla de una lucha armada contra el narcotráfico. Más bien se habla mucho más de atender las causas, ¿no? ¿Por qué es tan fácil que el crimen organizado encuentre jóvenes para luchar en sus filas y pues provocar la situación de violencia que tenemos, ¿no? En México no se le dio nada a los jóvenes que no tenían oportunidad, ¿no? Nomás se les dio un apodo muy ofensivo, que aquí le decimos ninis, ni trabajo ni escuela. Pero estas personas obviamente tienen que buscar el pan a su mesa. Y cuando no hay otras oportunidades, obviamente caen en lo que es el crimen organizado. Entonces son un problema muy complicado, que como la pregunta también está muy vinculada con lo que es los intereses del gobierno norteamericano, ¿no? Y solo para cerrar esta intervención, pues pensemos, ahora Estados Unidos tiene un nuevo presidente, Joe Biden. Pero Joe Biden fue el arquitecto del Plan Colombia. Él mismo lo dice. Yo fui el que desarrolló y luchó para implementar el Plan Colombia. Lo dice con orgullo. Aquí entre nosotros sabemos que Plan Colombia es un fracaso total. Acabamos de hablar con la compañera que nos habla de cómo esas políticas de militarización, ¿no?, han terminado con la muerte de líderes sociales y no ha hecho nada para disminuir lo que es la producción de las sustancias, ¿no? Y ahora dice que pues va a buscar hacer eso mismo, ¿no?, en otros países de América Latina. Eso representa un peligro para nosotros. Curiosamente, el gobierno anterior, el gobierno de Donald Trump, podemos decir que dejó que López Obrador hiciera lo que quisiera, ¿no? Por ejemplo, López Obrador va en contra de lo que fue la reforma energética. Quiere de nuevo tomar el control del sector energético, ¿no?, que esté en manos del Estado para el bien del pueblo. Ahora, él tuvo la oportunidad de hacer eso siguiendo las políticas de migración, que se debe de criticar porque fueron muy peligrosas para los hermanos migrantes de Centroamérica. Ahora, con el nuevo gobierno ya se sabe, incluso salió una nota en medios internacionales que es una preocupación de este nuevo gobierno, que con Joseph Biden va a haber más injerencia norteamericana, particularmente en temas como la lucha contra el crimen organizado, como las políticas energéticas, como los temas laborales. Muchas gracias, compañero José Luis, hablando de la situación preocupante en México que lleva varios años. Y nos habló del tema de la inseguridad, que aunque el gobierno mexicano tanto ha militarizado el país a través de muchos años, todavía México sufre una violencia tremenda que afecta a todo el ciudadano. Me parece, Jaime, que en Bolivia otro éxito del modelo que tenemos
es también que nuestro pueblo no está hundido de violencia. Existe la delincuencia, pero una violencia a esos niveles que sufre Colombia o México, me parece que no hay. Uno de los logros de resaltar, hermano Oliver, es que en Bolivia no existe, como en México, en Colombia, en Perú, grupos criminales de narcotraficantes organizados. Y eso es gracias a la política de la nacionalización de lucha contra el narcotráfico. Y es por eso resaltamos el mejor trabajo que puede realizar son nuestros elementos preparados, capacitados, que viven en el lugar y conocen las condiciones del territorio, mientras que vienen extranjeros a combatir en lucha contra el narcotráfico. Para nosotros es camuflado, que no vienen a luchar contra el narcotráfico. Como lo indicaba el hermano de México, lo que sí Estados Unidos quería en nuestro país es el control de nuestros recursos naturales. Y es por eso se dedicaba a perseguir dirigentes en nuestro país y fomentaba el narcotráfico. Hay datos relevantes y que se ha hecho conocer en los años 70, 80, que existía mayor cantidad de narcotráfico en nuestro país. Y una clara muestra en nuestro país es el asesinato a un dirigente cocalero, Casimiro Huanca, en nuestro país. Y es por eso tenemos que fortalecer nuestro serián a nivel Sudamérica, para poder que no ingresen estos grupos criminales a nuestro país. Nosotros desde el viceministerio constantemente se está haciendo un trabajo arduo para poder identificar, detectar, que no lleguen a nuestro país grupos organizados, criminales, que realmente harían mucho daño al pueblo boliviano. Y por eso se está trabajando de manera coordinada con diferentes países, se harán reuniones correspondientes, operativos, rastrillajes en nuestro país, conjuntamente con nuestros elementos.